La nota que se ha generado desde Culiacán, Sinaloa, sobre el cierre de las escuelas, el cómo los padres de familia no están enviando a sus hijos a los planteles educativos por el miedo a la inseguridad, nos ha abierto los ojos a una realidad, pero a una realidad que es mucho más amplia y que va más allá de Culiacán, Sinaloa, y que alcanza diferentes estados de este país. Y yo le agradezco mucho a Nuria González de Mexicanos Primero, quien ha llevado a cabo un estudio al respecto, que converse con nosotros. Muy buenos días, Nuria. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por la oportunidad de poder reflexionar y compartir esta preocupación que, como bien dices, surge desde Culiacán, Sinaloa, pero que por lo visto, lamentablemente, es una problemática que estamos viviendo en muchas entidades del país. ¿En cuántos estados, Nuria, y cuántos niños se están viendo afectados? Mira, de acuerdo al comunicado de Mexicanos Primero Nacional, estamos hablando de varios estados. Estamos hablando de, por supuesto, de Sinaloa, pero también de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, en donde en diversas escuelas, pues estas han permanecido cerradas y habría que decir que algunas lo han hecho de manera intermitente, ya sea porque se han suscitado hechos violentos en las inmediaciones o a los alrededores de las escuelas, o porque han sido hechos distintos al sector, pero los padres de familia deciden por seguridad de sus familias y de sus hijos e hijas, no mandarlos a la escuela, porque ha habido colocaciones de narcomantas en los planteles, porque ha habido extorsiones, porque ha habido enfrentamientos entre las células organizadas, y esto ha ocasionado que por lo menos en Sinaloa el 70% de las escuelas se hayan reportado con ausentismo, un porcentaje superior al 70%. Esto, si bien es cierto, se redujo en los últimos meses al 40%, la asistencia escolar sigue presente. Estamos hablando de más de 108 planteles en el municipio de Culiacán. Eso significa pues el 14% de las escuelas todavía hasta este momento continúa cerrada. Uy, ¿qué está representando esto para una educación que ya venía rezagada, que luego se enfrentó a la pandemia y a las medidas de educación a distancia, que para muchos niños significó estar totalmente desvinculados del sistema educativo, y ahora con esta situación de inseguridad? Totalmente. Mira, nosotros tenemos algunos datos que me gustaría compartir. Claro. Por lo menos en Sinaloa, ahorita hablé en un contexto nacional, pero hablando particularmente de Sinaloa, también hay que decir que esta no es una sola problemática de Culiacán, que es justamente la capital del estado. Aquí estamos hablando de que son 6 municipios los que han tenido situaciones de violencia y que por esta razón justamente se han visto en la necesidad de cerrar las escuelas, y los niños han visto imposibilitado su derecho a estar en la escuela y aprender, por supuesto, ya no digamos participar. En estos 6 municipios tendríamos que decir que estamos hablando de 374,400 niños. La matrícula en educación básica en Sinaloa es de 574,515, y Culiacán, solamente Culiacán representa el 33% de esa matrícula. De acuerdo justamente con estos estudios, de los 846,000 niños y niñas y jóvenes en Sinaloa, decíamos que 374,405 han sido principalmente afectados. Esto ya representa un 44% de la matrícula total en los municipios antes mencionados. Y justamente, ¿qué representa esto? Pues pérdidas en los aprendizajes. Las situaciones de violencia que enfrentamos en Sinaloa y en otras entidades ha afectado gravemente estos espacios públicos. Las niñas y los niños de por sí, como bien lo señalas, ya arrastran consecuencias graves después de los 18 meses de las escuelas cerradas ocasionados por la pandemia de COVID, ¿no? Habría que decir que venimos de una pandemia. Y de acuerdo con los datos de la CEPIC, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, hasta diciembre, insisto, pues no fue posible regresar a las escuelas. El 97% de las escuelas en septiembre, que fue justamente cuando inició el ciclo escolar 24-25, sí, no habían regresado a la presencialidad. Uy. Y esto, por supuesto, habría que señalarlo, que si bien es cierto, no tenemos una certeza de cuál es la consecuencia en la pérdida
en la pérdida de las escuelas con motivo de violencia, sí tendríamos que señalar que hay diversas investigaciones que muestran que no asistir presencialmente a las escuelas afecta los aprendizajes. Hay quienes, algunos estudios como el de Equidad y Regreso del 2021 mostró que es justamente esta pobreza de aprendizaje aumentó en la pandemia un 25.7 en lectura y un 29.9 en matemáticas. La evaluación diagnóstica de Mejuredo de 2022-2023 nos dio como resultado que en matemáticas los estudiantes de nivel primario obtuvieron un 53% de respuestas correctas y en secundaria un 51.9. En ningún grado se alcanzó el 60% de los aciertos. Esto, Carla, tendríamos que decir que en cuanto a la pérdida de los aprendizajes, pero también hay que señalar que justamente, particularmente el tema de violencia, ha ocasionado que las niñas, niños y los jóvenes sufran daños físicos, psicológicos y vulneraciones a sus derechos, sin que lamentablemente las autoridades hasta este momento hayan logrado detener esta situación. Ya claro. En Sinaloa la sociedad ya no aguanta más, ya con firmeza se han salido a las calles para exigir que este conflicto sea apagado y por lo tanto desde Mexicanos Primero Sinaloa pues invitamos a todos los sectores a unir esos esfuerzos en favor de la paz y poder exigir la justicia, porque estos meses de violencia han dejado una huella muy profunda en nuestra sociedad. Nuria, tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar a seguir platicando contigo porque mientras tanto el gobierno del estado niega esta situación y el gobernador se excusa diciendo que no es su culpa el tema de la inseguridad, que no entiende por qué lo responsabilizan. Si me permites, voy a la pausa y regreso para seguir platicando contigo. Claro que sí. Estoy hablando con Nuria González, directora de Mexicanos Primero en Sinaloa. Enseguida estamos de regreso. Mientras el gobernador de Sinaloa dice que en realidad se está exagerando la situación, que no hay tanta inseguridad, mientras dice que no entiende por qué lo quieren hacer responsable de la inseguridad que se pudiera estar viviendo, la realidad que antes de la pausa nos platicaba Nuria González, de Mexicanos Primero en Sinaloa, es que pues se está perdiendo el derecho de los niños a acudir a los planteles educativos justamente por el miedo, por el temor, por la realidad en materia de inseguridad. Estoy retomando la comunicación con Nuria González, a quien le agradezco mucho la espera. Nuria, pues preguntarte esta parte, a ver, ¿cómo tendría que estar reaccionando el Estado mexicano, ya sea el gobierno federal o el gobierno del Estado de Sinaloa, cuando los niños se están quedando sin educación por el tema de la inseguridad? ¿Qué tan real es y qué tendría que hacer el gobierno? Sin duda alguna, Erika, lo ha señalado muy bien. La inseguridad no solo interrumpe el servicio educativo, está dejando huellas muy profundas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, de esas niñas y niños y adolescentes, que en lugar de estar concentrándose en su proceso de aprendizaje, deben de familiarizarse con protocolos de emergencia, por un lado, ¿no? Por otro lado, las familias, sus padres, sus madres, sus cuidadores, enfrentan un gran dilema de enviar a sus hijos e hijas a la escuela o mantenerlos resguardados en casa. Y esto lo único que hace pues es perpetuar justamente este rezago educativo con el que Sinaloa y nuestro país ha venido cargando. Las niñas particularmente y los niños en Sinaloa ya perdieron a 2 de sus compañeros a manos del crimen organizado, por lo menos, porque se habla de perdieron la vida, pero ha habido otros más lesionados. Y esto va a dejar pues secuelas, insistimos nosotros desde Mexicanos Primero Sinaloa, secuelas emocionales que necesariamente deben de ser atendidas. Y esa justamente va a ser otro distractor en el sistema educativo. Esto, lo hemos dicho, es una crisis nacional que exige una actuación inmediata. Cada día pues que pasa sin soluciones concretas significa que más estudiantes piden la oportunidad de construir su futuro y la de un país. Por eso, desde nuestra organización Mexicanos Primero Sinaloa, desde Mexicanos Primero como organización nacional, hacemos un llamado y se ha hecho un llamado a las autoridades locales, estatales y federales para que se garanticen esos entornos seguros. Y sin duda, lo que se tendría que estar tomando como una acción inmediata justamente es colocar a la educación, es colocar a las niñas, niños y a esos jóvenes en el centro de la política pública. Reiteramos que invertir en educación y asegurar que las escuelas cuenten con condiciones de seguridad para operar sin interrupciones es la estrategia más eficaz para combatir la violencia a largo plazo. Basta el llamado de atención del gobernador de no, papás, llévenlos a las escuelas, no pasa nada, llévenlos. Basta con eso para retomar la educación en Sinaloa.
No, definitivamente no, por supuesto, no lo hemos vivido estos 4, casi 5 meses en el que un llamado no es suficiente. Lo que requerimos son acciones concretas, realmente sentirnos seguros, sentir que salir de casa, llevar a nuestros hijos e hijas a la escuela es seguro para ellos. Debemos de construir justamente esos espacios seguros donde podamos construir, ¿no?, nuestro futuro, donde podemos construir nuestro presente incluso, lo más elemental, el hoy. Y pues bueno, la violencia no puede seguir robándonos esa posibilidad, sin duda alguna. Lo has dicho muy bien, Nuria, y esperemos que esa no sea la realidad que se extienda, además, a lo largo y ancho del país, sino que al contrario, esta problemática quede atendida y que quede garantizado el acceso a la educación para nuestros niños y jóvenes, no nada más en el decir, no nada más en la palabra, sino efectivamente en que las condiciones, como tú lo has mencionado, estén puestas para que puedan acudir de manera segura a sus planteles. Y finalmente te pregunto esta parte, ¿cuáles serían esas condiciones seguras? No repetir esos hechos de violencia. La autoridad más que nada tendrá que, tiene varias estrategias en materia de seguridad que tendrán que ser efectivas, dar resultados. Cuando deje de haber enfrentamientos entre grupos armados, cuando haya detenciones, cuando los niños estén en la escuela, cuando los maestros también se sientan seguros, maestros y maestras se sientan seguras de llegar a su casa, cuando tengan la certeza de que al salir de su casa no van a ser víctimas de un enfrentamiento, no van a quedar en un fuego cruzado, no van a ser víctimas del delito de robo de vehículo, que también ha sido impresionante aquí el tema de robo de vehículo, porque eso pues obviamente revela lo peligroso que es salir a la calle. Yo creo que en ese momento podríamos decir que hay condiciones de seguridad en nuestro estado y en nuestro país. Sí, que con lo que nos dices, Nuria, pues a final de cuentas lo que está pasando en las escuelas es un reflejo de lo que está viviendo la ciudadanía, de lo que está pasando en la sociedad allá en Sinaloa, y que esto se tiene que recomponer, pero además también ya lo decíamos, ¿no? En el informe de Mexicanos Primero revela que no solo es Sinaloa, que lamentablemente varias entidades del país están viviendo esta situación y están viendo limitada su vida. Generalmente nos concentramos en la pérdida económica, pero hoy estamos hablando de la pérdida de los futuros, de lo que los niños puedan aspirar, de lo que los niños puedan construir y de lo que estamos sembrando en ellos, que es una realidad de tremenda violencia. Te agradezco mucho, Nuria. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto y muy importante el tema de reflexionar las repercusiones de la inseguridad en el tema educativo, porque sí, aprender importa. Sin duda. Seguimos en comunicación contigo y con los ojos en Sinaloa. Muchas gracias. Nuria González, directora de Mexicanos Primero en Sinaloa.